Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo, amigos creyentes. Muy buenos días tengan todos ustedes. Desde los estudios del ministerio del evangelista, difundimos las buenas nuevas acerca de Jesús y su gracia salvadora. Nuestra misión es guiar a las personas a una relación más íntima, más intensa con nuestro Señor Jesús. El tema de este día es Dios es fiel. Claro, muy claro, Dios es fiel. Esta mañana, amados hermanos, me recuerda muy bien Pablo. Pablo nunca subestimó sufrimientos. Después de todo, su propia vida incluye golpizas, encarcelamientos, naufragios, intentos de asesinato y enfermedades crónicas. Pero, amados hermanos, por su fe, fue más allá de lo normal. Él insistió con una convicción absoluta de que las recompensas futuras superarán a todos los sufrimientos actuales. Pablo dice, pues tengo por cierto, estoy más que seguro que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse un día muy cercano. Romanos 8, 18. Estudiemos en esta mañana. Dios es fiel. La palabra fiel es esta, hermanos. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Amados hermanos, Jesús vino a este mundo a salvar pecadores y ningún pecador está excluido de su poder salvador. Pero fiel es el Señor. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. La Biblia levanta otra pregunta. Si somos muertos. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. De acuerdo a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Dios es fiel en la muerte de sus hijos. Aunque hemos de morir un día muy cercano. Hemos de vivir un día. Hemos de morir un día muy cercano. Nos promete que algún día viviremos con Él. Qué promesa tan hermosa. Que algún día viviremos con Él. Aunque hemos de morir un día, nos promete que algún día viviremos con Él eternamente. ¿Qué significa esto, hermanos? Que los muertos en Cristo vivirán en el reino de Cristo y que seremos partícipes de la administración de tal reino, hermanos. Esta verdad confortó a Pablo mientras pasaba por el sufrimiento y la muerte. Asimismo, nos debe confortar a nosotros como creyentes. Asimismo, mis hermanos, nos debe confortar a nosotros como creyentes. Jesús nos dice muy claro, nos da esa gran promesa
para confortar nuestro corazón. Él dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, dice Juan. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 2. Si sufrimos, es otra pregunta que viene en la Biblia. Si sufrimos también reinaremos con Él, de acuerdo a 2 Timoteo 2:12. Amados hermanos, debemos entender, Dios es fiel en el sufrimiento de sus hijos. La gloria venidera es su promesa, amados hermanos. Pues dice Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse un día no muy lejano. Dice Romanos 8, versículo 18. Ciertamente, amados hermanos, ciertamente a veces existe en nuestra vida un malestar, un problema, una enfermedad y Dios nunca nos da esa sanidad. Y esto nos va a mantener humillados. Y recordar esa gran necesidad de mantenerse en contacto directo con Dios a diario. Y ser bendición para todos los que están a nuestro alrededor. Nuestro sufrimiento y pruebas de esta vida nos lleva al borde de la eternidad. Pero, hermanos, la muerte no es el final. Es un nuevo comienzo en la eternidad. En el cielo o en el infierno. Todo depende de tu decisión hoy. Nuestros sufrimientos y pruebas de esta vida nos llevan al borde de la eternidad. Pero si la muerte es el final de todo, una vida llena de sufrimientos no sería justo. No sería justo para un cristiano que vive para Cristo. Pero, amados hermanos, la muerte no es el final de todo. Es el principio de una vida en la eternidad. ¿Dónde vas a pasar esa eternidad? También viene a mi mente una pregunta más. Si le negáramos, ¿qué pasa si le negamos? Si le negáramos, Él también nos negará. De acuerdo a 2 Timoteo 2:12. Si le negáramos, Él también nos negará. Pero a cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en los cielos, dice Mateo 10:33. Estaba pues Pedro en pie. Pongamos el ejemplo de Pedro. Estaba pues Pedro en pie, calentándose las manos, me imagino. Y le dijeron, ¿no eres tú? ¿No eres tú uno de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy, ni lo conozco. Juan 18:25. En el libro de Juan 18:25. ¿Quién ha tenido la actitud de Pedro en este día? ¿Quién ha tenido la actitud de Pedro en nuestros medios? ¿Quién de nosotros ha tenido esa actitud? Hermanos, es un pecado serio negar a Cristo. Pero Jesús perdonó a Pedro porque se arrepintió. Asimismo, Él nos perdona a usted y a mí. Pero tenemos que arrepentirnos de corazón. Amados hermanos, otra pregunta que viene. Si le fuéramos infieles. ¿Alguna vez usted se ha preguntado qué pasa si le fuera infiel a Dios? Si fuéramos infieles. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel.
ya que no puede negarse a sí mismo. En el versículo 13 lo encontramos. Imagínense que usted está parado fuera mientras interrogan a Jesús. Usted está mirando todo lo que está pasando con Jesús. Jesús, su amo, Señor y Salvador. Y ver mientras abusan de él y lo golpean. Y lo negamos. Hermanos, a veces somos infieles en nuestra actitud, nuestro testimonio, nuestros deseos, nuestra forma de hablar. Somos infieles. Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Ningún pecado es demasiado grande para que Jesús lo perdone si usted está seriamente arrepentido. No hay pecado grande que Jesús diga, no, ese pecado es muy grande, no puedo perdonarlo. Él perdona todo pecado, grande o pequeño. Otra expresión viene. Dice la palabra, procura con diligencia. Procura con diligencia. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de la verdad. Eso lo vemos en verso 15, según de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Debido a que Dios examinará la clase de obrero que hayamos sido, edifiquemos. Edifiquemos nuestras vidas sobre su palabra y edifiquemos la misma sobre nuestras vidas. Porque solo la palabra de Dios nos dice cómo debemos vivir para Él y cómo servirle. Amados hermanos, los creyentes que ignoran la palabra de Dios, que ignoran la Biblia, ciertamente serán avergonzados en el juicio. Un estudio constante y diligente de la palabra de Dios es vital, o de otro modo seremos adormecidos y distraídos en negligencia hacia Dios y en nuestro verdadero propósito para vivir en constante diario vivir con el Señor. Si grande es nuestro testimonio, más grande es el testimonio de Dios. ¿Qué clase de obrero eres tú en la vida del Señor? Para tener un buen diario vivir con el Señor, debemos de estudiar la Biblia, meditarla y aplicarla a nuestra vida, mis hermanos. Porque la Biblia es teoría y es práctica. Esta mañana llegamos a la conclusión que Dios es fiel. Esta es la conclusión. Dios es fiel. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo siendo Él un Dios. Jesús dice. ¿Quién lo dice? Jesús lo ha dicho. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Lucas 9, 23. En este libro de Lucas nos da una invitación a seguirlo y la única condición es niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo para poder presentarnos a este Dios aprobado por Él mismo. Como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos, recordemos, hermanos, de esto. Deseo ponerles en el corazón de cada uno de ustedes estos versos. Recordemos muy bien, si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir, para ser Señor de los que han muerto como de los que aún viven. Romanos 14, versículos 8 y 9. Amados hermanos, llegamos a la conclusión. Dios es fiel. Que Dios me los bendiga
y que Dios bendiga a América. América es un lugar muy hermoso para vivir. God bless you and God bless America. Tengan un buen día. Que Dios me los bendiga. Que Dios me los bendiga.